nuestros ojos, Señor amado. No seremos como ciegos guiados por ciegos. No, Señor amado, porque tus mandamientos, tu palabra es luz a nuestros ojos, a nuestro corazón, Señor amado. Ministra de una manera especial con tu palabra, Señor, por amor por tu palabra, por amor por tus mandatos, tus preceptos, Señor amado. Gracias, Señor. Dile ahí, Señor, ayúdame a permanecer en tus mandamientos, Señor. Ayúdame a caminar en ellos, a vivir en ellos, porque, Señor, son luz y son vida, Señor. Ayúdame a amar tus mandamientos, Señor, porque ellos sostendrán mis pasos, Señor, tu palabra. Ayúdame a vivir con un temor reverente a ti, Señor. Un temor reverente a tu palabra, Señor. Señor, que no sea solamente oidor, sino hacedor de tu palabra, Señor. Gracias. Ayúdame, Señor, a meditar en tu palabra de día y de noche, Señor. Ayúdame a ser esforzado y valiente y poner por obra tus mandamientos y tus preceptos, Señor, todos los días. Gracias, Señor. Gracias por estos tiempos. Gracias porque a pesar de todas las circunstancias de la vida, nosotros podemos levantarnos y empezar un día adorándote, dándote las gracias, dándote a ti la gloria, dándote a ti el honor, diciéndote, Señor, ven, entrónate en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra casa. Entrónate, Señor, en cada familia aquí representada, Señor. Buen Señor, atrae el corazón de los hijos hacia los padres. Señor, transforma la mente y el corazón de aquellos que están lejos de ti, Señor. Bendigo tu nombre en esta mañana, Señor. Y te pido, por favor, que ministres a través de tu palabra, Señor. Que nos ayudes a verla, a entenderla, a caminar con ella, Señor. Gracias. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor, y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bueno, gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo. Qué alegría. Algunos verles sus caritas y otros ver su nombrecito aquí. Dios les bendiga. Les apreciamos de todo corazón. Es un privilegio empezar una semana nuevamente. Bueno, ayer empezamos la semana, pero digamos aquí en Colombia y en algunos países será festivo ayer. Así que para muchos apenas empieza la semana hoy. Muy bien, pues estamos en el libro de Corintios, en el capítulo 2. Y estamos hablando una problemática que presenta el apóstol Pablo frente a la iglesia de Corinto. Y estábamos diciendo que la iglesia de Corinto tenía por lo menos tres dificultades que el apóstol Pablo enfrenta con sus cartas. Y le dice, mire, ustedes ya son santos, separados para mí. Hablando del Señor, el Señor dice que ustedes son santos, separados para el Señor. Pero ustedes son una iglesia que se ha permeado el mundo y que todos esos problemas inmorales que hay en el mundo, perdón, se han metido a la iglesia. Y no solo eso, sino la filosofía. Y eso llevó a que fuera una iglesia con problemas de división. Entonces el apóstol empieza a hablarles a ellos acerca de esa problemática. Y estuvimos hablando que él empieza el capítulo 2 diciéndoles que el evangelio se centra es en la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces empieza a recordarles a los corintios
que Él va a venir a ellos y les está predicando con una actitud de siervo. Les está hablando con una actitud diferente. Y que el Evangelio es parte del plan del Padre Celestial. Y eso ha sido lo que hemos hablado. Y también ayer hablamos acerca de que esa sabiduría proviene de Dios y no proviene del hombre. Así que hoy nos vamos a ubicar nuevamente, entonces, por favor, en el capítulo 2, el versículo 7. Y en el capítulo 2, versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Esto qué quiere decir? Que la sabiduría que viene de Dios siempre va a traer resultado la gloria de Dios. Cuando usted escucha a una persona muy elocuente, muy sabia, puede ser estudiosa en la palabra de Dios, siempre hay que encontrar por lo menos esta característica que es muy importante. El discurso se centra en el que da el discurso. El discurso se centra en las cosas de aquí o el discurso tiene una finalidad, darle la gloria al Señor. Nosotros encontramos en el libro de Efesios que aparte de darle la gloria al Señor, Dios en su misericordia también muestra esta palabra y muestra todos estos tesoros para bendición de nosotros. Primero la gloria de Dios y segundo bendición de todos los que le escuchan. Y Efesios en el capítulo 1 encontramos una de las más grandiosas explicaciones de ese plan de Dios, ese plan del Señor de la palabra. En Efesios capítulo 1 explicamos cómo la gloria de Dios es vista a través de su palabra. Y miren lo que dice Efesios capítulo 1, perdón, el versículo 6. ¿Para qué es el Evangelio? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué es el mensaje? ¿Dónde tiene que llegar todo mensaje? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mira el versículo 12 de Efesios capítulo 1. Mira lo que dice. El versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Todo tendrá que ser aterrizado en Él. Es para la gloria de Él. Todo lo que hagas, yo como ministro, como pastor, como esposo, como padre, como vecino, todas las cosas que yo hago o que yo haga tienen que llegar a ese punto para la alabanza y la gloria de su nombre. Versículo 14 del mismo Efesios capítulo 1 dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Nos fue dado el Espíritu Santo como arras de nuestra redención, que nosotros le pertenecemos al Señor. Pero todo esto nos lo da el Señor. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Qué tremendo es pensar que un día también nosotros participaremos de la gloria de Dios. El Señor nos quiere hacer partícipes. Oiga esto, somos partícipes, pero la gloria no es nuestra, la gloria es del Señor. Alabado el nombre de Dios. Él multiplicó los panes y los peces y los hombres lo comieron. ¿Eso qué quiere decir? Participaron de la gloria de Dios. El Señor transforma vidas, sana enfermos, ministra hogares, levanta
hasta matrimonios. Oiga, ¿eso qué quiere decir? No, no fue porque yo lo hice o porque usted se portó muy bien, no. Es toda la gloria del Señor, aunque el Señor nos permite participar de su gloria. Vaya conmigo a San Juan, capítulo 17, el verso 22 al verso 24. San Juan, capítulo 17, verso 22 al verso 24 dice, la gloria que me diste, mire el Señor, yo les he dado para que sean uno. Ay, pero es que la gloria que Dios nos hace partícipes no es para división. ¿Se acuerda? Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. No, 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 no. Una de las características que estamos participando de la gloria de Dios es que somos uno. Somos uno solo en el Señor y nada nos divide. Mira esto. Volvamos a leer San Juan 17, 22, 24. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que todo lo que tú hagas, lo vas a hacer con excelencia, lo vas a hacer siempre muy bien y tal vez te van a decir, lo hiciste bien, pero están participándote de la gloria de Dios, porque todo lo que hacemos lo vamos a hacer para glorificar y exaltar el nombre de Dios y para que seamos uno. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el que quiere ser el primero tiene que ser el último de todos y servirle a todos. Dice la palabra del Señor, mirando a los otros como superiores a ti mismo, con honra, con respeto, con un corazón dispuesto a servirle a los demás. Mire, por favor, otra pasaje lindo para que ilustremos lo que estamos hablando. Romanos, capítulo 8, verso 28 al verso 30. Gracias, Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí ve? Él quiere participarnos de su gloria, pero no para quedarnos con su gloria, sino para mantener la gloria siempre en Él. Y todo lo que hace el Señor lo hace para que seamos uno con Él. Alabado el nombre de Dios. Ahora, hay en Romanos capítulo 2, primera carta, el versículo 8. Mire lo que nos dice. Hablando de esa sabiduría, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubiese conocido, nunca hubiese crucificado al Señor de la gloria. Bueno, la pregunta aquí es, ¿quiénes son esos príncipes de este siglo? ¿Los del mundo? ¿Es eso lo que menciona Pablo? Con seguridad, los hombres que estaban a cargo del gobierno mientras Jesús estuvo en la tierra
nunca supieron quién era Él. Jesús estaba haciendo eco a esa verdad cuando oró desde la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos son sabios en su sabiduría humana, en las cosas que hace, en las cosas que piensan, pero en cuanto a mí, son ignorantes. Desde luego, la ignorancia de ellos no era excusa para pecar. Y es lo mismo que le decimos a los hombres, el ignorar al Señor, el ignorar sus palabras, el ignorar sus leyes y sus preceptos, no nos da excusa para pecar. Pues el Señor había puesto unas leyes morales dentro de ellos. El Señor, aún con la creación, les había dado evidencia. Señales y prodigios siguieron a Jesús, pero ni siquiera por eso pudieron creer. Bueno, hay otra posibilidad. Seguramente Pablo se estaba refiriendo cuando dijo de esos gobernadores, hablando de gobernadores espirituales, de los que están delante espiritualmente dirigiendo en este siglo. Esto cobra más sentido porque ciertamente Pilato y Herodes y todos los otros gobernantes no fueron conocidos porque tenían una sabiduría especial. Ninguno. Si usted lee la historia de ellos, ninguno tenía una sabiduría especial, porque la sabiduría de este siglo tiene su origen en los gobernadores espirituales de los cuales Satanás es el príncipe. Yo no sé si usted está notando algo. Hay una sabiduría que proviene de Dios, pero también hay una sabiduría que proviene del enemigo. Y cuando el Señor hace al hombre a su imagen y semejanza y sopla sobre él aliento de vida, ¿usted qué clase de sabiduría recibió Adán? La sabiduría de Dios. ¿Usted cree que la sabiduría que tenía Adán para administrar lo que el Señor le había dado, ese huerto del Edén, era sabiduría de Adán? No, fue sabiduría de Dios. Y toda sabiduría del hombre, ninguna es del hombre, o es de Dios o es del enemigo. Esa sabiduría con el tiempo, los hombres al ver a otros hombres hacer las cosas, escuchar a otros, la repiten y la repiten. Y sabe una cosa, muchos repiten eh, errores, muchos repiten pecados y muchos hacen las cosas por tradición. Pero si usted es un ingeniero, un médico, un abogado, cualquiera que sea su profesión, sí, yo sé que usted estudió varios años y como decimos en Colombia, se quemó las pestañas leyendo libros y estudiando, pero esa sabiduría no vino de los hombres, esa sabiduría vino de Dios. Miren, entonces usted tiene que comprender que su mente, usted se la va a prestar al Señor o al enemigo. Usted tiene que comprender quién va a ser la fuente de su sabiduría. Mire lo que dice la palabra del Señor en cuanto al enemigo. San Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo le dicen al enemigo? El príncipe de este mundo. Desde luego, los gobernadores espirituales tendrían que obrar en los gobernantes humanos y por intermedio de ellos, que es lo que yo te estoy diciendo. Esos gobernadores de las tinieblas necesitan una mente humana y también el Señor necesita una mente humana. ¿Para qué? Para ejercer sus planes y sus propósitos. Así que es importante que lo miremos.
Miremos esta interpretación. Alabado el nombre de Dios. Las fuerzas satánicas, incluyendo al mismo Satanás, no entendieron el plan eterno de Dios. El enemigo pensó, yo llevo a Jesús a la cruz y allí hago que los hombres lo maten y aquí termina todo y entonces yo, el príncipe de este siglo, me convierto en el Dios de este siglo. Pero no sabía que aún esa traición de los hombres, aún esa muerte tan terrible, dentro de todas las cosas estaba dentro del plan de redención del Señor. Aún el mismo Satanás terminó siendo un instrumento en manos de Dios. ¿Sabe? Es por eso que todas las cosas obran para bien aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados por el Señor. Miren, no podía el enemigo. El enemigo nunca se tomó el tiempo para leer y entender las profecías y entender el plan de Dios. Porque recuerda usted, algunos de esos misterios están vetados, están a oscuras, aún para los más sabios. Por eso se las dio a entender a aquellos simples, aquellos pequeños, aquellos que quieren escuchar y entender a Dios con un corazón sincero. Alabado el nombre de Dios. Miren, por medio de las escrituras del Antiguo Testamento, se podría entender que el Hijo de Dios nacería y moriría, pero no podían captar el pleno significado de la cruz, puesto que Dios había escondido de ellos esas verdades. De hecho, es ahora, a través de la iglesia, a través tuyo y mío, es a través de la iglesia que esas verdades están siendo reveladas no solamente a los hombres, sino le están siendo reveladas a los principados y a las potestades. La iglesia está encargada de revelarle al mundo y a los principados y potestades las verdades de la cruz, las verdades del Señor. Mire por favor Efesios capítulo 3, verso 10 y verso 11. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, si está leyendo, mire, dice, por medio de la iglesia, a los principados, a las potestades, en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo nuestro Señor, en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién está encargado de hacerle ahora, anunciarle ahora a los principados y a las potestades la sabiduría, el plan de Dios? La iglesia, la iglesia. Entonces, las verdades del Señor, esta sabiduría de Dios es para darle la gloria a Él y para que nosotros le demos a conocer no solamente al mundo, sino al enemigo, cuál ha sido el propósito de la cruz, de Cristo crucificado, pero también del Cristo resucitado. Recuerde esto, Satanás creyó que en el Calvario sería la gran derrota de Dios, pero resultó ser la más grande victoria de Dios allí en la cruz del Calvario. Fue la más grande victoria de Dios y la más grande derrota del enemigo en la cruz del Calvario. Usted y yo lo entendemos, pero todavía hay gente que esto le parece una locura. Todavía hay gente que piensa que nosotros estamos creyendo en un cuento de hadas. Mire lo que dice, lo que pasó en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, verso 15. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ay, 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 ay. Satanás pensó que había derrotado a Jesús en la cruz del Calvario,
pero lo que hizo fue darle la más grande victoria. Satanás había intentado matar al Señor Jesucristo, aún desde el momento de su nacimiento, puesto que no entendía en plenitud los vastos resultados de la muerte y la resurrección de Cristo. Si los gobernadores de las tinieblas lo hubiesen sabido, ¿sabe una cosa? No habían permitido que Jesús muriera en la cruz. No habían maquinado la muerte de Jesús. La cruz no nos vence, ¿qué tal? No, ¿cómo se les ocurre? Evitemos eso, para nada. No, 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 y de pronto resucita y ahí sí que quedamos peor. ¿Sabe una cosa? El enemigo tampoco entiende los planes que Dios tiene contigo. Y a veces te quiere hacer creer que tú estás perdido, pero el Señor tiene un plan contigo desde antes de la fundación del mundo. Y todos los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Alabado el nombre de Dios. Inclusive esa muerte de Jesús, esa persecución, formaba parte del plan eterno de Dios. El Dios que está en control. ¿Sabe? Quiero recordarle, Dios es el que está en control. No es el enemigo. El enemigo no está en control. Bueno, y finalmente, esta sabiduría se aplica a la vida del creyente hoy, en la actualidad. En ese capítulo 2 de la primera carta, en el versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y ve cómo repetimos la palabra, para los que le aman. Para los que aman, todas las cosas les sirven para bien, pero también cosas que ojo no vio ni oído escuchó están preparados para los que le aman. Alabado el nombre del Señor. Es un versículo poderoso. ¿Sabe? El contexto inmediato lo relaciona con Israel en el cautiverio, aguardando por la liberación del Señor. La nación todavía pecado, había sido llevada a Babilonia como castigo. Ellos clamaron a Dios para que descendiera y los liberara. Pues después de oración, después de ese tiempo, de 70 años de exilio, Dios tenía planes para su pueblo. Y no había razón para tener temor. ¿Sabe? Hoy en día, Dios tiene planes para ti. Dios tiene planes para la iglesia. Nuestro futuro se encuentra seguro en las manos de Dios. No importa cuáles sean las circunstancias ahora, el hecho es que los planes de Dios son suyos, son maravillosos y tú estás en los planes de Dios, aunque tu mente no pueda ni siquiera entenderlos ni imaginarlos. Tú estás en el plan del Señor. Así que necesitas en el nombre del Señor retomar tu vida en Él, caminar en su sabiduría. Alabado el nombre del Señor. Mañana empezaremos a hablar que para caminar en esa sabiduría vamos a requerir al Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, 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 gracias por tus planes. Nuestra mente es muy chiquitita, nuestra mente no entiende, pero sí podemos poner confianza en ti, aunque yo no entienda. Como un niño, yo no sé qué está haciendo mi papá, no sé qué está haciendo mi mamá, no sé qué está haciendo, pero nunca pienso que está haciendo mal, siempre pienso que está haciendo bien. Gracias, Señor, por cada amigo, cada hermano en esta mañana. Bendigo sus vidas y camine creyendo que Dios está haciendo bien para ti. Dios les bendiga a todos, a todas, que el Señor les guarde, les fortalezca. Mil bendiciones para todos.